Cada kilómetro me alejaba de aquella casa y me acercaba a mi vida, mis decisiones, mi felicidad. Nadie me la dio, pero yo me la estaba tomando. Hoy no podremos verte. Vamos a pasar el día con la familia de Marcos. Eran apenas las 6 de la mañana. Me quedé mirando el ventilador del techo, sin llorar, sin rabia, solo sentía un hueco por dentro. A las 8 me levanté en silencio y empecé a guardar algunas cosas en una maleta pequeña. No dejé notas ni explicaciones. A las 10, un taxi se detuvo frente a la casa. Nadie sabía que estaba a punto de irme, ni mucho menos a dónde. Antes de salir, el celular volvió a encenderse en mis manos. Leí ese mensaje otra vez, y otra, hasta que ya no dolió, solo confirmó mi decisión como si al releerlas fueran a transformarse, como si insistir pudiera suavizarlas. Pero no pasó. Las palabras seguían ahí, duras y claras, como un fallo final: mamá, no habrá comida hoy. No tenemos tiempo. Comeremos con la familia de mi suegra. Me llamo Elena. Tengo 70 años, y esa mañana comprendí algo que llevaba evitando aceptar desde hacía mucho tiempo. Ya no era una prioridad para nadie. No fue un golpe repentino, fue una verdad que por fin dejé de esconder. Mientras tanto, afuera, las casas del barrio empezaban a brillar. Las luces de colores se encendían una a una, las risas se escuchaban a lo lejos, y el aire olía a fiesta. Yo seguía sentada en silencio, con el teléfono en la mano, sintiéndome invisible en medio de una Navidad que ya no parecía mía. Llegaban hasta mis risas apagadas, el choque suave de copas al brindar y canciones navideñas que entraban por la ventana entreabierta. Todo eso sonaba lejos. Yo estaba en mi habitación, ese pequeño cuarto al final del patio donde había pasado casi 3 años de mi vida. Era la misma casa que levanté junto a mi esposo hacía más de 30 años. La casa donde creció Daniel, mi único hijo. Un hogar que antes fue mío y que ahora parecía pertenecerle a todos, menos a mí. No lloré. Y eso fue lo más raro. Pensé que vendrían las lágrimas, la rabia o la tristeza, pero no. En su lugar llegó algo distinto, una calma firme, casi helada. Una luz clara, como el amanecer que empezaba a entrar por las cortinas sencillas que Marina colgó cuando me llevó a vivir a ese rincón olvidado de la casa. Si alguna vez te has preguntado cómo una mujer puede ir desapareciendo dentro de su propia vida, quédate y acompáñame, porque lo que voy a contar no es solo mío. Es la voz de muchas madres que aprendieron a volverse invisibles. Me senté despacio al borde de la cama. Las rodillas me tronaron con ese ruido seco de los años acumulados. Observé el cuarto con calma, una cama pequeña, una mesita vieja, unas cuantas ropas colgadas en un closet sin puertas. Nada más, eso era todo lo que quedaba de un hogar que alguna vez dirigí con amor. De un espacio donde fui importante. De un reino sencillo donde, por un tiempo, una mujer creyó que siempre tendría un lugar, pero esa mañana algo dentro de mí cambió. No supe si fue una ruptura o, por fin, un arreglo. Me incliné y saqué una maleta vieja de debajo de la cama. Era la misma que usé con mi esposo cuando viajamos al sur en nuestros primeros años juntos. Tenía un olor antiguo, mezcla de polvo y memorias. Empecé a doblar la ropa sin pensar demasiado, con calma y orden. 2 pantalones, 4 camisas, ropa interior, y un suéter gris que tejió mi prima Lidia y me regaló el invierno pasado. Nada más, y ahí entendí algo que me dejó en silencio. Toda mi vida cabía en una sola maleta. Mientras cerraba el cierre, escuché pasos afuera. Voces bajas, puertas que se abrían, el día comenzando para todos, menos para mí. Eran entre las 7 y las 8 de la mañana cuando supe que ya no había marcha atrás. Pasos rápidos llenaron la casa. Claudia apuraba a los niños. Mateo gritaba algo sobre los regalos. Julia lloraba porque no quería ponerse otra ropa que no fuera la que había elegido. Eran ruidos normales de una mañana especial. Ruidos de una familia celebrando. Una familia en la que yo ya no tenía lugar. A las 8:30, la puerta principal se cerró con un golpe seco. Escuché el motor encenderse y luego el silencio. Se fueron. Yo seguí guardando mis cosas sin prisa. Tomé una cajita pequeña del estante. Dentro estaban las cenizas de mi esposo. La sostuve con cuidado y le hablé en voz baja. Nos vamos, dije. Ya es momento. Marqué al taxi. El conductor dijo que tardaría 1 hora y media. Sonreí por primera vez esa mañana. Era justo el tiempo que necesitaba, tiempo más que suficiente para despedirme sin gritos ni lágrimas teatrales. Me senté en el borde de la cama, ya con el abrigo puesto,
la maleta a mis pies, y por primera vez en mucho tiempo pensé en la mujer que fui antes de volverme invisible en esa casa. Me llamo Clara Jiménez Torres. Soy viuda desde hace años. Fui maestra de primaria durante más de 3 décadas. Enseñé a leer, a escribir, a confiar. Soy madre de un hijo que un día me vio como su refugio, como alguien invencible. Fui esposa de un hombre que me respetó y me cuidó hasta el final de su vida. Sentada ahí, entendí algo simple y poderoso. Yo no era solo la abuela del cuarto del fondo. Fui, y seguía siendo, una mujer completa. Y esa verdad, al fin, nadie podía quitármela. ¿En qué punto aquella mujer segura se volvió esto? ¿Cuándo pasó a ser la cuidadora sin pago, la que siempre estaba disponible, la que sobraba? ¿En qué momento se volvió tan fácil borrarla con un solo mensaje? El sonido del claxon me sacó de mis pensamientos. Eran las 10 en punto. Me levanté despacio, tomé la maleta y salí. Antes de irme, cerré por última vez la puerta de ese cuarto pequeño donde dejé demasiados días de mi vida. En la mesa del comedor dejé una nota sencilla, apenas 3 líneas escritas con mano firme. Me voy. Necesito volver a encontrarme, no me busquen. Luego abrí la puerta principal y crucé el umbral sin mirar atrás. No huía. Por primera vez en años, estaba empezando de nuevo. El conductor bajó y tomó la maleta. ¿A dónde vamos, señora?, preguntó. Al aeropuerto, respondí sin dudar. El taxi avanzó despacio por calles llenas de luces, moños y adornos brillantes. A través de la ventanilla miré la casa por última vez. Era una vivienda grande, de 2 plantas, con un pequeño jardín al frente. Yo misma había sembrado esas flores trepadoras que ahora cubrían parte del muro y llegaban hasta arriba. Las ventanas estaban cerradas, sin luz, sin vida, como si la casa también hubiera decidido apagarse. ¿Va a visitar a la familia?, preguntó el chofer, buscando romper el silencio. Sonreí apenas. Algo parecido. No sabía que esa sería la última vez que vería ese lugar como mi hogar. No imaginaba que esa decisión cambiaría todo. Solo sabía una cosa: a veces, para salvarte, no queda otra opción que irte en silencio y empezar de nuevo en otro lugar. Y así, sin hacer ruido, me volví invisible. Un fantasma dentro de mi propia historia. Así fue como perdí mi lugar en mi familia. Si alguien me hubiera dicho 5 años antes que acabaría durmiendo en un cuarto pequeño, al fondo de la casa que yo misma ayudé a levantar, me habría burlado. Jamás lo habría creído. Pero la verdad es que nadie te quita todo de un día para otro. Te lo arrancan poco a poco. Partes tan pequeñas que no notas cuando empiezas a borrarte. Todo empezó 3 años atrás. Andrés, mi hijo, llegó una tarde de abril con esa sonrisa tensa que conocía de memoria. La misma que tenía cuando rompió un florero jugando, o cuando llegó con malas notas en la escuela. Esa sonrisa que siempre anunciaba que algo venía, y no era bueno. Se sentó frente a mí, evitó mirarme a los ojos y habló despacio, como si midiera cada palabra. Yo escuché en silencio, sin saber que ese momento era el primer paso hacia mi desaparición. En ese instante aún creía que seguía teniendo un lugar. No sabía que ese lugar empezaba a encogerse. Mamá, hay alguien que quiero que conozcas, dijo Andrés. Antes de que pudiera responder, ella ya estaba dentro de la sala. Lucía caminó como si el piso fuera una alfombra especial para ella. Llevaba zapatos altos, un vestido ajustado y un perfume fuerte que llenó todo el cuarto. Su cabello negro caía liso y perfecto sobre la espalda. Sonreía como esas mujeres de los anuncios. Se acercó y me extendió la mano. Sus uñas estaban largas y brillantes. Mucho gusto, señora Clara. Andrés me ha hablado mucho de usted. Yo seguía con el delantal puesto, el mismo con el que estaba cocinando albóndigas para la comida. Tenía las manos con olor a cebolla y especias. Me limpié rápido en la tela y le di la mano, sintiéndome fuera de lugar sin saber por qué. En ese momento no lo entendí, pero algo cambió ahí mismo. No fue una pelea ni una falta de respeto. Fue una sensación pequeña, casi invisible. Como si, sin decirlo, alguien hubiera empezado a ocupar un espacio que antes era mío. Tenía las manos llenas de harina. De pronto me sentí diminuta frente a ella, aún estando en mi propia casa. Debí haber escuchado esa sensación, pero la dejé pasar. Para octubre de ese mismo año, ya se habían casado. Dijeron que sería algo pequeño, sin complicaciones. Mamá, Lucía quiere algo sencillo, sin escenas, me explicó Andrés. Yo, que siempre imaginé ayudar a preparar la boda de mi único hijo, terminé siendo solo una invitada más.
Estaba sentada en la tercera fila de un jardín rentado, observando cómo una mujer desconocida organizaba cada detalle. Nadie me preguntó nada. Nadie necesitó mi opinión, aplaudí, sonreí y guardé silencio. No quería parecer exagerada. No sabía que ese silencio sería el inicio de muchos otros, pero lo más difícil no fue eso. Lo verdaderamente complicado vino después. Mamá, ¿podemos quedarnos contigo un tiempo? Me dijo Andrés 2 semanas después de la boda. Solo unos meses, mientras encontramos algo. ¿Tú sabes cómo están las casas ahora? ¿Cómo iba a decir que no? Era mi hijo. El único. Y la casa tenía varias habitaciones. Espacio no faltaba. Claro, hijo, respondí. Quédense el tiempo que necesiten. Fue Lucía quien habló después, con voz suave, como si ya lo hubiera pensado todo. Tal vez podríamos usar la habitación principal, dijo. Tiene baño propio y, bueno, somos pareja. Necesitamos privacidad. Me quedé callada un segundo. Esa habitación había sido mía durante años. Ahí dormí con mi esposo. Ahí guardaba mis cosas, mis recuerdos. Pero asentí, está bien, dije. Si eso les acomoda, en ese momento creí que estaba ayudando. No sabía que ese sería el primer paso para empezar a moverme, poco a poco, fuera de mi propio lugar. Me llamó Clary, como si me conociera de toda la vida, como si mi nombre completo le pareciera demasiado serio. Yo llevaba años durmiendo en esa habitación. Desde que quedé viuda. Ahí había llorado noches enteras. Ahí seguía la ropa de mi esposo, porque aún no tenía valor para deshacerme de ella. Ese cuarto todavía olía a él. Aún así, me escuché decir, no se preocupen, yo me cambio a la habitación de visitas. Ese cuarto se volvió mi lugar durante medio año. Pequeño, tranquilo, casi invisible. Hasta que Lucía volvió a hablar del tema, con esa calma que nunca parecía pedir permiso. Es que trabajo desde casa, Clary, dijo. Necesito un espacio más serio, como una oficina. No protesté. No pregunté. Solo asentí otra vez. Y así, sin darme cuenta, seguí cediendo terreno, convencida de que era temporal, de que pronto todo volvería a su sitio. Pero nada volvió. Mi esposo se llamaba Miguel. Era plomero, un hombre tranquilo, de los que siempre encontraban cómo arreglar las cosas y nunca gritaban. Murió de repente, de un paro, mientras reparaba una tubería en casa de un cliente. Fue rápido, sin palabras finales, sin tiempo para prepararse. Me dejó la casa totalmente pagada, un pequeño ahorro que supe administrar y una pensión mensual suficiente para vivir con calma. No tenía lujos, pero tampoco carencias. Vivía sencilla y en paz. Eso empezó a cambiar cuando Lucía entró a nuestras vidas. Al principio no fue nada grande. Cosas pequeñas, casi insignificantes. Comentarios sueltos, ajustes temporales, decisiones tomadas sin consultarme. Nada que pareciera grave. Nada que me hiciera pensar que estaba perdiendo algo, pero así es como empieza. No con un golpe fuerte, sino con pasos suaves. Tan suaves, que cuando quise darme cuenta, ya no estaba caminando, estaba retrocediendo. Clary, ¿no crees que esas cortinas ya pasaron de moda? Compré otras más modernas. Las cortinas que cosí con mi hermana una tarde de risas y café desaparecieron sin aviso. Las encontré dobladas dentro de una bolsa negra, lista para irse. Clary, ese sofá ya está muy viejo. Mejor lo regalé a una asociación. El sillón donde Miguel se sentaba cada domingo a ver el partido ya no estaba cuando regresé del mandado. El espacio vacío parecía más grande que la sala entera. Clary, vi unas fotos en el mueble. Las guardé para que no se llenen de polvo. Las fotos de mi boda, del primer cumpleaños de Andrés, de los viajes cuando aún éramos familia, terminaron dentro de una caja común, empujada al fondo de un closet estrecho. Nada se fue de golpe. Todo salió poco a poco. Un objeto hoy, un recuerdo mañana. Y yo lo permití, diciéndome que no eran cosas importantes. Sin darme cuenta de que no estaban limpiando la casa, estaban borrando mi historia. Cada cambio venía acompañado de una sonrisa amable y una explicación que sonaba lógica. Y yo aceptaba. Siempre aceptaba. No quería ser vista como la suegra difícil, la mujer que estorba, la que no se adapta, pero un día desapareció algo distinto. Mi piano, un piano oscuro y sencillo que compré con mi primer sueldo fijo como maestra. Ahí enseñé a Andrés a tocar sus primeras notas. Ahí Miguel me cantaba canciones viejas en nuestros aniversarios, desafinado pero feliz. Era más que un mueble.
Era parte de mi vida. Un sábado regresé del mercado y la sala se sentía rara. Demasiado vacía. El lugar donde estaba el piano ya no tenía nada. Solo una marca clara en el piso. ¿Dónde está mi piano?, pregunté, tratando de no alzar la voz. Mi corazón ya sabía la respuesta, pero aún así la esperé. Porque en el fondo, una parte de mí seguía creyendo que había cosas que no se tocaban. Que había límites. Ese día entendí que ya no los había. Lucía ni siquiera levantó la mirada del celular. Lo vendí. Ocupaba mucho lugar y nadie lo usaba. Me dieron 7,000. Ya te los transferí. 7,000. Por algo que valía muchísimo más. Pero el dinero no era lo que dolía. No podías hacer eso sin preguntarme, dije, y sentí como la voz se me rompía. Era mío, suspiró, como si yo estuviera exagerando. Elena, la casa necesitaba espacio. Además, cuando fue la última vez que tocaste ese piano, en ese momento entró Marco, mi hijo. Mamá, por favor, no armes problema, dijo. Ya pasó, problema, así llamaban a defender lo poco que aún era mío. No respondí. Porque ya sabía cómo terminaba siempre. Lucía se pondría a llorar, diría que se sentía atacada, y yo quedaría como la mala. Así que tragué saliva y guardé silencio. Ese día entendí algo más. No solo estaban sacando mis cosas de la casa. Estaban sacándome a mí. Y yo, por miedo a perderlos, estaba dejando que pasara. Marco siempre la defendía, y yo quedaba como la mala de la historia. Con el tiempo aprendí a callarme. A guardar lo que sentía. Así fue como me fui borrando, sin darme cuenta. Así fue como dejé de vivir mi propia vida. Lo más triste es que no lo noté a tiempo. Cuando quise reaccionar, ya era demasiado tarde. Tuvo que llegar aquella mañana de Navidad para abrirme los ojos. Un solo mensaje bastó para mostrarme cuál era mi lugar en esa familia. Ninguno. Dicen que las casas tienen memoria. Que las paredes guardan risas, discusiones, silencios largos, palabras dichas de madrugada. Y era verdad. Esa casa estaba llena de recuerdos, pero ya no eran míos. Yo seguía ahí, caminando por los pasillos, respirando el mismo aire, pero ya no pertenecía. Era como un eco que nadie escuchaba. Si eso era verdad, entonces esa casa debió sentirlo todo conmigo. Debió temblar al ver cómo poco a poco le quitaban lo que la hacía ahogar. Yo lo sentía en el pecho, como si cada objeto que se iba se llevara un recuerdo más. Después del piano, siguieron otras cosas. Esta vez fueron las figuras de cerámica. Una colección que me dejó mi abuela Esther. No eran simples adornos. Eran años de búsqueda, de ferias y viajes cortos, de historias contadas una por una. Había casi 20 piezas, todas distintas, todas especiales. Las había cuidado durante décadas. Estaban guardadas en una vitrina sencilla en el comedor. Yo limpiaba ese vidrio cada semana con paciencia, como quien cuida algo sagrado. No por su precio, sino por lo que significaban. Un día noté que la vitrina estaba vacía. El comedor se veía frío, incompleto. Me quedé de pie frente a ese hueco largo rato, con una sensación pesada en el estómago. Ya sabía cómo funcionaban las cosas, pero aún así pregunté, porque una parte de mí seguía esperando que, al menos esta vez, alguien hubiera pedido permiso. Una tarde volví de mi revisión médica mensual y me encontré con la vitrina vacía. ¿Las porcelanas?, pregunté, con un nudo en el estómago. Lucía estaba en la cocina, alimentando a los gemelos, sin mirarme siquiera. Ah, sí, dijo distraídamente. Hice una venta de garaje el sábado. Se vendió todo. Conseguí 2,500 pesos. Necesitábamos espacio para los juguetes de los niños. 2,500 pesos por las piezas que mi madre había coleccionado durante décadas. Por el legado de mi familia, Lucía, esas eran de mi mamá. No tenías derecho. Mi voz temblaba, pero traté de mantener la calma. Finalmente levantó la vista y me miró. Esa expresión de ella, mezcla de inocencia fingida y un leve enfado, estaba perfeccionada. Clary, nadie me dijo que eran importantes, nadie me había preguntado. Y yo, otra vez, me quedé callada. Otra vez, aprendí que protestar solo traía lágrimas ajenas y silencios míos. Parecían solo adornos acumulando polvo, dijo Lucía. Además, los niños necesitan espacio para crecer. No podemos vivir en un museo. Marco entró con Santiago en brazos. ¿Qué pasa ahora? Tu esposa vendió las porcelanas de tu abuela, dije, con la voz apretada. Se encogió de hombros. Mamá, eran cosas viejas. No puedes aferrarte al pasado toda la vida. Cosas viejas.
El legado de mi madre reducido a simples objetos sin valor. Esa noche, en mi pequeño cuarto de servicio, hice un repaso mental de todo lo que había desaparecido en solo 2 años. Mi piano de Palisandro, 8,000 pesos por un instrumento que valía más de 150,000. Las porcelanas de mi madre, fotografías, recuerdos, espacios que alguna vez fueron míos. Y entendí que lo que parecía gradual había sido, en realidad, una desaparición silenciosa de mi vida misma. Las porcelanas de mi madre, vendidas por 2.500 pesos, un precio que no podía reflejar su verdadero valor. El juego de té de plata que Miguel me había dado en nuestro 25º aniversario, ahora en manos de la prima de Lucía. La mecedora donde arrullé a Andrés, vendida por 800 pesos a través de internet. Las cortinas bordadas, arrojadas a la basura. El librero de caoba que perteneció a mi padre, donado a una escuela sin que nadie me avisara. Mis discos de vinilo de Los Panchos, Javier Solís, Chabela Vargas, desaparecidos, simplemente, como si nunca hubieran existido, pero lo que más me rompió fue el reloj. El reloj de oro de Miguel, una pieza suiza que le regaló su padre al graduarse de la preparatoria. Lo había usado cada día de su vida hasta que murió, y ahora tampoco estaba. Todo lo que había amado, todo lo que contenía historia y recuerdos, se había esfumado. Y yo me había quedado con un vacío silencioso que nadie parecía notar. Yo guardaba el reloj en una pequeña caja de terciopelo dentro del cajón de mi buró, junto al anillo de matrimonio de Miguel. Cada mañana lo veía y me traía recuerdos de años felices. Una mañana busqué la caja y no estaba. Revisé cada cajón, debajo de la cama, entre la ropa, nada. ¿Alguien ha visto una caja pequeña de terciopelo? Pregunté durante la cena. Lucía mordió un pedazo de pollo antes de levantar la vista. La caja azul oscuro, sí, la llevé a reparar. El reloj estaba descompuesto. No estaba descompuesto, dije con la voz temblando. Y no te di permiso para tocarlo, Clary, cálmate, respondió ella. Solo quería ayudar. Pensé que sería lindo restaurarlo, ya que es el reloj de Miguel, y allí estaba de nuevo esa sensación. Mis cosas, mis recuerdos, incluso los más íntimos, ya no me pertenecían. Todo podía desaparecer con una excusa y una sonrisa. ¿Dónde está? Pregunté, tratando de mantener la calma. En la relojería del centro, respondió Lucía. Puedes pasar a recogerlo cuando quieras. Fui al día siguiente. Mostré la caja de terciopelo y esperé. Señora, aquí no ha llegado ningún reloj así, me dijo el dependiente. Con un gesto confundido, llamé a Lucía de inmediato. No está en la relojería. Silencio del otro lado. Luego, un suspiro. Ah, qué raro. Tal vez lo dejé en otra. Voy a revisar mis notas y te aviso. Nunca me avisó. El reloj nunca apareció. Semanas después, cuando insistí, me dijo que tal vez lo había perdido en la tintorería o algo así, que no recordaba bien. Ese reloj valía, mínimo, 45,000 pesos. Pero su valor sentimental, ese no tenía precio. Cada recuerdo, cada instante de mi vida con Miguel, se había esfumado junto con él. Y yo aprendí que algunas pérdidas no se podían recuperar, ni con dinero, ni con excusas. Y yo lo sabía. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Lucía había vendido el reloj, la casa también cambió, pero de otra manera. Ya no era mi hogar, al menos no como lo recordaba. Las paredes que yo había pintado con colores cálidos, amarillo en la cocina, verde olivo en la sala, fueron repintadas de gris y blanco. Clary, más moderno, decía ella, más neutro. Los azulejos de Talavera que Miguel y yo habíamos elegido con tanto cuidado fueron cubiertos con una pintura especial. Es más higiénico, dijo, como si eso lo justificara todo. Las macetas de barro del jardín desaparecieron, reemplazadas por recipientes minimalistas de cemento. Mis plantas, que había cuidado con tanto esmero, fueron cambiadas de lugar, podadas, hasta algunas reemplazadas. Cada transformación me recordaba que ya no tenía control. Cada cambio, por pequeño que pareciera, arrancaba un pedazo más de mi historia dentro de mi propia casa. Mis geranios rojos, mis margaritas, mis nochebuenas de diciembre, todo desapareció. Fue reemplazado por suculentas y plantas de sombra que Lucía consideraba más estéticas para las fotos, porque, claro, ella subía todo a sus redes sociales. Imágenes de mi casa, de mi sala, de mi jardín, de mi vida, como si el espacio que construí con años de amor fuera solo un decorado para su Instagram. Las fotos familiares que sobrevivieron a la primera purga terminaron en cajas. Desentonan con la decoración minimalista, dijo, con esa tranquilidad que siempre la hacía parecer correcta. En su lugar, cuadros abstractos comprados en IKEA. Todo medido,
Todo pensado para que la casa hablara de ella y no de mí, de nuestra historia, de los años que pasamos ahí. Cada rincón que miraba me recordaba que ya no existía en ese lugar como antes, frases motivacionales enmarcadas en las paredes. Nada que hablara de nosotros, de nuestra historia, de las 3 décadas que Miguel y yo dedicamos a construir este hogar. Un día, mientras limpiaba, porque sí, además de niñera, parecía que también seguía siendo la encargada de la casa, encontré una caja en el closet del pasillo. Dentro estaban todas las fotografías familiares, bodas, bautizos, cumpleaños, viajes. 35 años de recuerdos, de momentos importantes, amontonados sin orden, sin cuidado, como si todo eso no significara nada para nadie más que para mí. En esa misma caja encontré el álbum de nuestra boda. Las páginas amarillentas, las esquinas dobladas, la foto de Miguel cargándome frente a la iglesia, aquella en la que bailamos nuestro primer vals, la del pastel rodeados de nuestros padres que ya no estaban. Me senté en el piso del pasillo con el álbum entre las manos y, por fin, lloré por el piano que ya no escucharía mis notas, por las porcelanas que nunca regresarían, por el reloj que marcó cada día de Miguel hasta su último aliento, por las paredes que ya no reconocían mi voz, por la casa que se había vuelto un cascarón bonito, vacío y silencioso. Lloré por la mujer que fui y que dejé que desapareciera sin pelear. Pero aún así, no estaba lista para actuar. Aún no estaba lista para reclamar lo que era mío. Todavía creía que, si tenía paciencia, si no hacía ruido, si me volvía cada vez más pequeña e invisible, quizá algo de lo que había perdido regresaría. No sabía que lo peor aún no había llegado, tampoco sabía que convertirme en abuela sería el golpe final. Cuidar a mis nietos se volvió mi trabajo sin sueldo. Nadie me lo pidió de frente, simplemente ocurrió. Mateo y Julia nacieron un 15 de marzo. Gemelos idénticos, de ojos oscuros y mejillas suaves, que llenaron la casa de llanto, biberones y ese olor tibio a bebé limpio. Los amé desde el primer instante. De eso no tengo duda. Pero aprendí muy rápido que el amor, cuando no tiene límites, puede volverse una trampa. Una que te ata, te cansa y te borra, mientras los demás siguen adelante como si fuera lo más natural del mundo. El primer mes era comprensible. Lucía se estaba recuperando del parto, y Marco trabajaba hasta tarde como supervisor en su empresa. Yo ayudaba, claro que ayudaba. Que abuela no lo haría, me levantaba a las 3 de la madrugada cuando los gemelos lloraban. Preparaba biberones, cambiaba pañales, mecía cunas. Descansa, Lucía, yo me encargo, me decía a mí misma, con una sonrisa cansada. El segundo mes fue igual. Clary, eres un ángel, decía Lucía. No sé qué haríamos sin ti. Para el tercer mes, todo se había vuelto rutina. Sin que nadie lo dijera de manera directa, ya me había convertido en la niñera oficial de la casa. Mi tiempo, mis manos y mis noches pertenecían a ellos. Y yo apenas lo notaba, pensando que era un acto de amor, sin darme cuenta de que estaba siendo absorbida, una pieza más del engranaje que no me pertenecía. Para cuando los gemelos cumplieron 6 meses, mi vida tenía un horario casi militar. 5:45 a.m., despertador. Preparo café y disfruto mi único momento de silencio del día. 6:30 a.m., los gemelos despiertan. Cambio pañales. Preparo biberones. 7:00 a.m., Lucía sale de la habitación principal lista para trabajar desde su oficina. Marco ya se había ido desde las 6:00 a.m., desayuno para los niños, papillas, baberos manchados, piso que limpiar. 9:00 a.m., intento bañarlos. Uno llora mientras baño al otro. 10:00 a.m., los saco al jardín para que les dé el sol. Lucía está en videoconferencia y necesita silencio absoluto. Cada minuto estaba medido, cada acción supervisada sin que yo pudiera reclamarlo. Mi vida se había reducido a un horario diseñado para otros, y yo solo era la encargada de cumplirlo. 12:00 p.m., comida para los niños, más papillas, más desorden. 1:00 p.m., siesta de los gemelos. Aprovecho para lavar su ropa y preparar comida para todos. 3:00 p.m., despiertan. Juegos, cambios de pañal, atención constante. 5:00 p.m., preparo la cena familiar. 6:00 p.m., Marco llega, saluda a los niños por 5 minutos y se sienta a ver televisión. 7:00 p.m., cena. Yo sirvo, yo limpio. 8:00 p.m., rutina nocturna de los gemelos. 9:00 p.m., los acuesto, canciones, cuentos, palmaditas en la espalda. 10:00 p.m., finalmente puedo regresar a mi cuarto de servicio,
exhausta, con la sensación de que otro día se ha ido sin que yo exista realmente en él, 7 días a la semana. Sin descanso, sin sueldo, sin un gracias que realmente contara. ¿Es que tú no trabajas, mamá?, decía Marco cuando me atreví a mencionar que quizá necesitaba ayuda. ¿Tienes tiempo? No trabajaba, pensaba yo mientras mis mañanas comenzaban antes que las de todos y mis noches terminaban mucho después. Mis manos siempre oliendo a jabón de bebé y desinfectante, mis rodillas crujían de cargar a los niños, mi espalda era un mapa de dolores antiguos y nuevos, pero según ellos, yo no trabajaba. Lucía, en cambio, trabajaba desde su oficina con aire acondicionado, su laptop, su café gourmet, haciendo algo que honestamente nunca supe bien qué. Y yo, mientras tanto, era la que sostenía la casa y la vida de todos, algo relacionado con redes sociales para empresas, decía Lucía, siempre con auriculares puestos y mirando la laptop. Lo que sí sabía era que cuando los gemelos lloraban, ella cerraba la puerta. Clary, ¿puedes ver qué necesitan? Estoy en una llamada importante. Siempre estaba en una llamada importante. Los fines de semana eran aún peor. Marco y Lucía salían juntos. Mamá, necesitamos tiempo de pareja, ¿entiendes? Y yo me quedaba a cargo de Mateo y Julia desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la noche. Cuando los gemelos cumplieron 1 año, ya caminaban, y la casa se había convertido en un campo de batalla constante. Juguetes por todos lados, muebles movidos, risas y llantos mezclados en un caos interminable. Yo era la única que lo sostenía todo, mientras ellos solo aparecían para los momentos que les convenían. Uno se subía al sillón mientras yo corría a evitar que el otro metiera los dedos en el enchufe. Cada comida era un desafío, limpiar paredes, piso, sus manos, sus caras, su ropa. Mi pensión de 12,000 pesos se iba en pañales, toallitas, medicinas cuando se enfermaban. Porque sí, cuando a los gemelos les subía la fiebre a las 2 de la mañana, era yo quien bajaba a la farmacia de guardia. Clary, te reembolso, decía Lucía. Nunca lo hacía, las navidades anteriores habían sido especialmente duras. Yo compraba los regalos para Mateo y Julia con mis propios ahorros. Y mientras lo hacía, sonreía, convencida de que era amor. No entendía todavía que cada sacrificio me iba borrando poco a poco de mi propia vida. Envolvía cada juguete con cuidado, escribía las tarjetas con nombres y dedicatorias, y en la mañana de Navidad, Marco y Lucía los entregaban como si ellos los hubieran comprado. Mira, Mateo, esto es de papá y mamá, decían, mientras yo los observaba desde la cocina, preparando el pavo que nadie agradecería, viendo cómo mis nietos abrazaban a sus padres por regalos que yo había comprado con mis ahorros. La primera Navidad, pensé, bueno, son sus padres, es lógico. La segunda Navidad, me dije, tal vez el próximo año me tomen en cuenta, y llegó la tercera Navidad. La del mensaje. La del taxi. La del despertar. Esa Navidad en la que entendí, con una claridad fría, que ya no tenía un lugar en esta familia, pero antes de aquella mañana definitiva, hubo un momento que quebró algo dentro de mí, un instante que nunca podré olvidar. Fue en mi cumpleaños número 68, 3 meses antes de aquella Navidad. Lucía organizó una reunión familiar en mi propia casa. Invitó a su madre, a su hermana, a 2 primas. También invitó a mi hermana Rosa, que viajó desde Oaxaca pensando que sería una celebración para mí. La sala estaba llena de globos rosas y dorados. Una mesa con botanas, vino, cerveza, todo parecía hermoso. Hasta que lo vi. No era yo la homenajeada. No era mi cumpleaños el motivo de la reunión. Era un evento para ellos, y yo, que había pasado toda mi vida construyendo esa casa y cuidando a todos, solo era una invitada más. Bienvenidos a mi casa, dijo Lucía, recibiendo a los invitados con una sonrisa orgullosa. Mi casa, su madre, una señora con cabello teñido de rubio y demasiadas joyas, se acomodó en el sillón principal. Qué hermoso hogar tienes, hija. Yo estaba en la cocina, calentando las empanadillas que había preparado desde las 5 de la mañana. Nadie me presentó, nadie brindó por mí, nadie mencionó que era mi cumpleaños. Mi hermana Rosa me encontró lavando platos. Clary, ¿qué haces? Es tu día, alguien tiene que servir, respondí. Sin mirarla, sentí un frío que me recorrió la espalda. Esto estaba mal. Muy mal. Era mi cumpleaños, mi casa, y yo era invisible en ambos. Yo solo negué con la cabeza. Ya había aprendido a no hacer escenas. A tragarme todo. Más tarde, mientras llevaba bebidas a la sala, escuché a Lucía hablando con una de sus primas en el pasillo. ¿No me vieron, o no les importó? ¿Y la señora?, preguntó la prima. ¿Clary?, respondió Lucía. Pobrecita, ya no sirve para mucho, pero ayuda con los niños.
Marcos siente pena por ella, por eso la dejamos quedarse. Me quedé quieta, con la charola temblando entre las manos, la dejamos quedarse, en mi propia casa, como si fuera un favor, como si fuera caridad, no sirve para mucho. Eso era yo ahora. No la madre. No la dueña. No la mujer que levantó ese hogar. Solo alguien útil mientras cuidara niños. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió del todo. No lloré. No grité. Solo entendí, con una claridad dolorosa, que ya no tenía un lugar ahí. Y que nadie me lo había quitado de golpe. Yo lo había ido entregando, pedazo a pedazo, cada palabra me golpeó directo al pecho. Me quedé inmóvil en el pasillo, sosteniendo la charola con vasos que temblaban entre mis manos. Tardé unos segundos en entender lo que acababa de oír. Las lágrimas comenzaron a caer sin ruido, una tras otra. Rosa me encontró así, paralizada. Me tomó del brazo y me llevó al jardín. Ya basta, Clara, me susurró. Esto tiene que parar, no puedo irme, le respondí. Son mi familia, mis nietos. Ella me miró con firmeza, sin dureza, pero sin miedo. Tu familia te está destruyendo. Y tus nietos no son tu responsabilidad. Sus palabras dolieron, pero también sembraron algo que hasta entonces yo no había querido ver. Una verdad que aún no estaba lista para aceptar, pero que ya no podía ignorar. Eres su abuela, no su madre, me dijo con suavidad. Esa noche, cuando todos se fueron, cuando terminé de lavar los platos de mi cumpleaños en mi casa, donde yo había sido la sirvienta, Rosa se sentó conmigo en el cuarto de servicio. Vente conmigo a Oaxaca, me propuso. Tengo espacio. Un pequeño taller textil. ¿Podrías ayudarme, o simplemente descansar, vivir, volver a ser tú? No puedo abandonar a Marco, respondí casi sin pensar. Abandonar. Repitió ella, mirándome con tristeza. Ofelia, mírate. Tú eres la que está siendo abandonada. No supe qué decir. Prometí pensarlo, pero Rosa ya conocía mi respuesta incluso antes de que la pronunciara. Yo aún no estaba lista para irme. Aún creía que quedarme era un acto de amor, sin entender que también era una forma de perderme. Todavía no estaba lista. Necesitaba algo más, un empujón final, una última humillación que me despertara por completo. Y 3 meses después llegó, disfrazada de pocas palabras, en un mensaje de texto a las 6 de la mañana de Navidad. Aquel cumpleaños, el día en que fui invisible en mi propia casa, no me rompió de inmediato, pero me abrió los ojos. Algo empezó a moverse dentro de mí. No fue rápido ni escandaloso. Fue lento, silencioso. Como una grieta diminuta en un muro que yo creía indestructible. Una fisura casi imperceptible que crece milímetro a milímetro, alimentada por desprecios, silencios y abusos normalizados, hasta que un día, con el golpe justo, todo se derrumba. En las semanas que siguieron a mi cumpleaños empecé a mirar de verdad. Ya no solo veía, entendía. Noté cómo Laura pasaba horas encerrada en su estudio, en videollamadas que no parecían de trabajo, riéndose con amigas, tomando café tranquilo, hablando de salidas y viajes. Todo eso mientras yo cambiaba el 10º pañal del día. Escuché su risa desde el pasillo mientras intentaba calmar a Luna, que lloraba sin parar porque le estaban saliendo los dientes. Yo la cargaba, la mecía, le cantaba bajito, con la espalda cansada y los brazos temblando. También vi a Diego llegar del trabajo. Entraba, daba 2 besos rápidos a los gemelos y desaparecía en el cuarto principal con su tableta. Estoy agotado, mamá, decía desde la cama, sin siquiera mirarme, y yo seguía ahí, de pie, con un niño en cada brazo, entendiendo por primera vez que el cansancio de ellos siempre valía más que el mío. Fue uno de esos días largos, aunque para mí mis días nunca contaban como cansados. Vi cómo los fines de semana se arreglaban como si fueran a una fiesta elegante, listos para brunches, galerías y cenas con amigos, y siempre me dejaban a mí con los niños. Nos merecemos un descanso, decían. Trabajamos toda la semana. Una tarde de octubre todo se salió de control. Mía se cayó y se abrió la ceja. Había sangre por todos lados y su llanto me atravesó el pecho. La cargué de inmediato, tomé las llaves del coche que Clara casi nunca usaba y salí manejando rumbo a urgencias, con Leo llorando sin parar en su sillita atrás. Mis manos temblaban en el volante, el corazón me latía fuerte, y en ese momento entendí algo muy claro: cuando pasaba algo grave, siempre era yo la que corría, la que resolvía, la que estaba sola. 3 horas en el hospital. 4 puntos de sutura. Renata aferrada a mi cuello todo el tiempo, murmurando abuela, abuela, porque aún no podía decir abuela. Llamé a Lucía para avisarle. Ay, Clary, qué susto. Pero, ¿estás ahí, no?
dijo con voz tranquila. Estoy en medio de una presentación importante. Me avisas cómo sale todo, colgó. No apareció en el hospital. Ni ella ni Diego, cuando regresamos a casa a las 9 de la noche, los encontré cenando pizza en la sala, viendo una película, completamente ajenos al susto y al esfuerzo que había pasado cuidando a sus hijos todo ese tiempo. ¿Cómo está mi princesa?, preguntó Lucía, levantándose para cargar a Renata, que inmediatamente extendió los brazos hacia ella, porque así funciona, ¿verdad? Los niños siempre prefieren a quien llega fresca, descansada, con energía para jugar, no a quien les cambió pañales con diarrea a las 5 de la mañana. 4 puntos. Cicatrizará bien, dije con voz plana, eres la mejor, Clary, ¿verdad, Diego? Tu mamá es un ángel, dijo Lucía, con una sonrisa triunfante, y yo me quedé en silencio, con la sensación de que todo lo que había hecho esa mañana no contaba, que mis horas de cuidado y sacrificio eran invisibles para ellos, aunque fueran las que realmente habían salvado el día, un ángel, un mueble útil, una extensión silenciosa de sus comodidades. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo del cuarto de servicio, escuchando el zumbido constante del refrigerador viejo que Valeria había desterrado junto a mi puerta. Y ahí, en esa vigilia amarga, algo se acomodó con una claridad brutal. Esto nunca iba a cambiar, ellos no se irían, yo no recuperaría mi casa, nadie iba a devolverme mi vida si yo no hacía algo. A la mañana siguiente, con las manos firmes por primera vez en años, llamé a Rosa. Hermana, tu oferta sigue en pie. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, seguido de un suspiro que sonó a alivio. Siempre, Ofelia. Siempre, necesito tiempo para planear, dije, tómalo. Aquí te esperamos, colgué y me quedé sentada en la orilla de la cama. No sentí miedo. Sentí algo que creía perdido, determinación. Por primera vez entendí que no me estaba yendo, me estaba salvando, no quería irme a ciegas. Necesitaba estar segura de cada paso. Dime qué necesitas, me dijo mi hermana. Datos, cuentas, opciones. Todo, ella lo entendió al instante. No solo era mi hermana mayor. Era una mujer que se había levantado sola después de un divorcio tardío, que había creado un pequeño taller de bordados en el sur y que aprendió a no depender de nadie. Su fuerza siempre me había dado calma, fue ella quien me ayudó a contactar a un abogado. Se llamaba licenciado Herrera, un hombre serio, de voz tranquila, que llevaba casos de casas, herencias y derechos familiares. Nada de dramas, solo hechos. Para ir a verlo tuve que mentir. Voy al chequeo médico, le decía a Claudia, mi nuera. Ya sabes, cosas de la edad, ella asentía sin mirarme, demasiado ocupada con su teléfono. En la oficina del abogado, por primera vez en años, alguien me escuchó sin interrumpirme. Le conté todo con palabras simples: la casa, mi esposo fallecido, mi hijo, la nuera, los cambios, las pérdidas. Herrera tomó notas y luego dijo algo que me sacudió por dentro. Señora Elena, legalmente esta casa es suya. Nadie puede moverla, vender nada ni decidir por usted sin su permiso. Sentí un nudo en la garganta. No era rabia. Era alivio, salí de ahí sabiendo que no estaba atrapada. Solo había estado callada demasiado tiempo. El licenciado Mendoza revisó los papeles con cuidado y luego me miró. Señora Ofelia, esta propiedad está completamente a su nombre. Usted y su esposo la pagaron hace 12 años. No hay hipotecas, no hay gravámenes. Es suya al 100%. Hizo una pausa, midiendo mis reacciones. Si alguien más vive ahí sin su permiso, tiene todo el derecho de pedirles que se vayan. Es su propiedad. Y si quiere rentarla, también puede hacerlo. Usted decide a quién, por cuánto, y bajo qué condiciones. Esas palabras me llegaron como aire fresco después de 3 años de ahogo. Por fin podía respirar. Era mi casa. Mía. Esa misma tarde empecé a investigar precios de renta en mi colonia. Casas similares a la mía se alquilaban entre 22,000 y 28,000 pesos mensuales. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía recuperar algo de control sobre mi vida. Mi casa, con 4 recámaras, 2 baños completos, jardín y cochera para 2 autos, podría alquilarse fácilmente en 25,000 pesos mensuales. Saqué mi libreta vieja, la que siempre guardaba bajo el colchón, y comencé a hacer cuentas. Pensión mensual, 12,000 pesos renta potencial, 25,000 pesos total mensual, 37,000 pesos. Luego sumé mis ahorros actuales, 450,000 pesos. Era lo que quedaba del seguro de Rodrigo después de 3 años de pagar pañales, medicinas y gastos que realmente no eran míos. Por primera vez, al escribir esos números, sentí que podía empezar a planear mi salida sin depender de nadie. Todo estaba allí, al alcance de mis manos.
mi independencia económica, al fin tangible, con ese dinero podía vivir, podía respirar, podía ser yo misma otra vez. Rosa me envió fotos de su casa en Oaxaca, una construcción de 2 pisos en el centro histórico, cerca del mercado de Benito Juárez. El cuarto de arriba es tuyo si lo quieres, me dijo. Tiene vista a la calle, entra el sol toda la mañana. Abajo está mi taller. Puedes ayudarme, o simplemente descansar. Sin presiones, y por primera vez en años me permití imaginar otra vida, despertar sin llantos ni prisas. Preparar café solo para mí. Caminar por calles empedradas con el aire fresco de la mañana. Sentarme a leer sin culpa. Tal vez tomar una clase, aprender algo nuevo, volver a elegir por gusto y no por obligación. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de mi futuro no me dio miedo, me dio paz. Cerámica. Siempre me había atraído trabajar con arcilla, sentir la tierra húmeda entre las manos y transformarla en algo propio, algo que permaneciera. Durante noviembre comencé a sacar documentos importantes de la casa, poco a poco, sin ruido, mi acta de nacimiento, las escrituras, los papeles del seguro, algunas fotografías que aún me dolía perder. Las llevaba a casa de mi vecina, la señora Eustaquia, una mujer de 75 años que vivía sola y entendía más de lo que preguntaba. ¿Problemas, o fe? Me dijo un día, mientras guardábamos una caja en su closet. Cambios, respondí. Ella asintió despacio. A veces cambiar es lo único que nos salva. También abrí una cuenta bancaria nueva, en un banco distinto al de siempre. Transferí mis ahorros poco a poco, con cuidado, para que Tomás no notara movimientos extraños. Cada trámite, cada papel guardado, era un paso silencioso hacia una vida que, por fin, empezaba a sentirse mía otra vez. Él tiene acceso a tu cuenta vieja por si necesitas algo, mamá, decía Tomás con voz tranquila. En realidad, era para que Lucía pudiera controlar cuánto dinero me quedaba. Compré un boleto de avión a Oaxaca para el 25 de diciembre. Salida a las 2:30 de la tarde, llegaba a las 4 p.m. Escribí una carta. La reescribí 10 veces. Finalmente dejé solo 3 líneas. Más palabras habrían sido explicaciones que no merecían. La dejé sobre la mesa y esperé. Diciembre llegó con su frío característico. Las calles de la ciudad se llenaron de luces navideñas, vendedores de ponche y tamales, villancicos en cada esquina. Todo parecía celebrar una alegría que ya no me pertenecía, pero para mí, aquel diciembre era distinto. Era el mes en que finalmente me permitiría partir y reclamar mi propia vida. Valeria decoró la casa con un árbol minimalista de ramas blancas y esferas plateadas. Nada de las esferas de colores que yo había coleccionado durante décadas. Esas también habían desaparecido. Este año vamos a hacer Navidad en grande, anunció Valeria a mediados de mes. Voy a invitar a mi familia, y, por supuesto, la suya, como siempre. Yo ayudé a cocinar, a limpiar, a envolver los regalos que ellos habían comprado y que luego pondrían bajo el árbol como si fueran suyos. El 23 de diciembre, Valeria lo mencionó como si fuera un detalle sin importancia. Ofe, mi mamá quiere que pasemos la Navidad en su casa, y yo me quedé en silencio, consciente de que mi lugar en esa Navidad no era más que un espacio para servir, invisible y relegado. Dice que preparó una cena especial, me dijo Valeria con una sonrisa que no alcanzaba a mis ojos. Sentí el piso moverse bajo mis pies y respondí con cautela. Bueno, tú puedes venir si quieres. Aunque, la verdad, mi mamá hizo reservación en un restaurante y es un poco caro el cubierto. Pero si quieres cooperar, claro que eres bienvenida. Cooperar, para ir a una cena de Navidad con la familia de mi nuera, como una invitada que tenía que pagar su lugar. Déjame pensarlo, dije simplemente. Esa noche, Tomás entró a la cocina mientras yo lavaba los trastes. Mamá, no te pongas difícil con lo de la cena. Valeria solo quiere pasar tiempo con su familia también, y ahí lo tuve claro. Mi opinión, mis sentimientos, mis límites, no contaban. Yo solo debía acomodarme y callar, ¿tú entiendes? Dijo Tomás, ¿tú entiendes? Esas 2 palabras. Las mismas que había escuchado durante años para justificar cada falta de respeto, cada cosa que me quitaban, cada silencio impuesto. Claro, hijo, entiendo, respondí. Pero mientras miraba mis manos arrugadas dentro del agua con jabón, manos que habían trabajado sin descanso durante casi 70 años, lo supe con una calma que me sorprendió. Ya estaba lista. La mañana del 24 de diciembre, Clara, así se llamaba ahora mi nuera en esta nueva historia, alistaba a los niños para salir de compras de último momento. Mara, ¿nos acompañas? Me dijo. Necesito que cargues a Luna mientras busco un regalo que me falta. La miré. No levanté la voz. No di explicaciones largas,
No puedo, dije. Ella se quedó quieta, confundida, como si no hubiera escuchado bien. Como que no puedes, no puedo, repetí. Hoy no fue una frase pequeña, sencilla, pero dentro de mí sonó como una puerta cerrándose para siempre. Por primera vez en muchos años, no me hice invisible. Dije que tenía que ir al banco, en Nochebuena. Cierran temprano, es urgente, expliqué, fui sola. Saqué 50,000 pesos en efectivo. El resto estaba seguro en mi nueva cuenta, la que nadie más conocía. Esa noche, mientras ellos cenaban pavó y brindaban en casa de la madre de mi nuera, yo terminé de empacar en el cuarto pequeño del fondo, el que ya no sentía como mío. Doblé la ropa despacio. Sin prisas. Sin miedo, me acosté temprano, puse la alarma a las 5:45 am. A las 6:30 de la mañana del 25 de diciembre, la luz del teléfono rompió la oscuridad. Un mensaje, no me sorprendió. Mamá, cancelamos la comida, hoy no nos da tiempo para ti, vamos a comer con mi suegra. Lo leí una vez, luego otra, luego una tercera, y sonreí, no de tristeza, no de rabia. Sonreí porque ya estaba lista, porque ese mensaje no me rompió, solo confirmó lo que ya sabía, y así, en silencio, comencé el último capítulo de mi vida como alguien encerrada, y el primero como una mujer que, por fin, iba a elegir su propio camino. Lo que nadie imaginó fue esto, durante 3 meses completos. Desde aquel cumpleaños que me borró hasta la mañana de Navidad, viví 2 vidas al mismo tiempo. Por fuera, era Elena, la abuela callada, la que cuidaba niños sin descanso, la que lavaba platos en silencio. La mujer mayor que nadie veía y nadie escuchaba, pero por dentro, era Elena la despierta, una mujer que planeaba irse, paso a paso, con calma y cabeza fría, como alguien que sabe que solo tiene una oportunidad. Cada papel que rescaté fue una pequeña victoria secreta, un triunfo que solo yo conocía. Las escrituras de la casa las saqué un martes por la tarde, cuando Marina, mi nuera, estaba en el salón arreglándose el cabello. Las guardaban en un archivero gris, en lo que antes había sido mi cuarto de visitas y ahora llamaban la oficina. Abrí el cajón con manos firmes, ahí estaban, mi nombre, mi firma, mi casa. Las doblé despacio, las metí en una carpeta sencilla y las escondí en mi bolso, como si fueran papeles sin importancia, pero para mí, eran libertad. Ese día regresé a la cocina. Preparé la cena, cuidé a los niños y nadie notó nada, porque cuando una mujer deja de protestar, todos creen que se rindió, y ese fue su error. Abrí el cajón con las manos un poco temblorosas. Ahí estaba la carpeta beige, con sellos oficiales y letras serias. La tomé y la metí en mi bolsa del mercado, entre arroz, lentejas y latas de comida. Nadie revisa la bolsa de compras de una mujer mayor. Después vinieron más cosas: mi acta de nacimiento, mi cartilla médica, los papeles del seguro de mi esposo Julián, algunas fotos viejas, las que todavía me hacían sonreír, mi libreta de teléfonos, con números de primos, sobrinos y amigas que no veía desde hacía años, pero que aún existían. Todo fue saliendo despacio, sin levantar sospechas. Un documento un día, una foto otro, una libreta escondida en un suéter. Era como desarmar mi vida en silencio, pieza por pieza, antes de que alguien más terminara de quitármela. Por fuera seguía siendo la misma mujer callada de siempre, por dentro, ya estaba recogiendo lo que era mío. La señora Matilde, mi vecina, nunca me hizo preguntas incómodas. Simplemente abría la puerta, ponía a hervir agua, preparaba té de hierbabuena y guardaba mis cajas en su closet sin decir nada. Un día, mientras tomábamos el té en su cocina llena de plantas y luz, me tomó la mano con sus dedos arrugados y manchados por los años. Cuando murió mi esposo, dijo en voz baja, mis hijos quisieron convencerme de irme a vivir con ellos. La miré en silencio. Decían que era por cuidarme. Continuó, pero yo sabía la verdad. Querían mi casa, y mi silencio. Apretó un poco más mi mano. Me quedé aquí. Sola, sí. Pero libre. Y nunca me arrepentí. No dijo nada más, no hizo consejos largos, no me pidió explicaciones, y en ese momento entendí que no estaba loca, ni exagerando. Había mujeres que ya habían caminado este camino antes que yo, y habían sobrevivido. Decían que era por mi bien, dijo la señora Matilde, mirando su taza de té, que una mujer sola no podía cuidarse. Pero yo sabía la verdad. Querían mi casa, mi pensión, mi tiempo. Hice lo que tú estás haciendo, me dijo suavemente. Me quedé aquí, en mi territorio, y puse límites claros. No es egoísmo, Ofelia, es supervivencia. Ese día lloré en su cocina. Lloré por todo lo que había perdido y, por primera vez en años, por todo lo que estaba a punto de recuperar. Después, el licenciado Mendoza me explicó cada detalle legal con paciencia. Señora Ofelia, escuche esto con atención. Su hijo y su nuera son residentes sin contrato.
Legalmente, usted puede desalojarlos en cualquier momento. Esas palabras cayeron en mí como aire fresco después de años de ahogo. Mi casa. Mi espacio. Mi decisión, todo estaba en mis manos, y por primera vez, entendí que la libertad no se pide, se toma. Pero, señora Ofelia, continuó el licenciado Mendoza, si quiere evitar conflictos mayores con su familia, le sugiero otra ruta. ¿Cuál? Pregunté, conteniendo el temblor en la voz. Conviértalos en inquilinos. Presénteles un contrato de arrendamiento formal. Si aceptan y pagan, perfecto. Si no, usted puede recuperar su propiedad mediante un proceso legal. Y si decide mudarse a otro lugar, ese ingreso de renta será su ingreso estable cada mes. La idea me pareció brillante. No los corría como una villana, les daba opciones. Opciones que, al mismo tiempo, los obligarían a enfrentar la realidad. Nada en esta vida es gratis. Ni siquiera la generosidad de tu madre. Durante días investigué precios de renta, comparé casas similares, anoté cifras y escenarios, todo tenía que estar calculado al centavo, porque no podía permitirme errores. Finalmente, tenía un plan y para la primera vez en años, sentí que mi vida volvía a estar en mis manos. Entré a páginas de internet en la biblioteca pública, fingiendo que buscaba recetas de cocina. Nadie notó que mi atención estaba puesta en otra cosa. Anoté cada dato en mi libreta secreta. Casas similares a la mía en la colonia, sus precios, sus características. Una casa de 3 recámaras en mi calle, 20,000 pesos al mes. Una de 4 recámaras, a 2 cuadras, 26,000. Una con jardín como la mía, 24,500. Después de revisar todo, decidí un precio justo pero firme. 22,000 pesos mensuales. No era el más alto del mercado, pero tampoco regalado, era lo que cualquier inquilino razonable pagaría. Por una propiedad así, por primera vez, sentí que yo marcaba las reglas, que el control volvía a mis manos, y si mi propio hijo se negaba a pagar, entonces habría otros interesados que sí lo harían. Rosa y yo hablábamos cada 3 días, llamadas cortas desde teléfonos públicos o desde la casa de Matilde. Todo está listo aquí, me decía mi hermana con voz tranquila. Tu cuarto tiene sábanas nuevas. Compré una mecedora para que puedas sentarte a leer junto a la ventana, y en el taller hay un espacio por si quieres aprender a teñir textiles, pero sin presiones, Ofelia. Aquí vienes a vivir, no a trabajar, agregó, y yo sentí un alivio profundo que hacía años no conocía. Por primera vez en mucho tiempo, podía imaginar un hogar para mí misma, vivir, desde cuando no hacía eso de verdad. Abrí la nueva cuenta bancaria un viernes por la tarde. El hombre del banco me preguntó con voz automática si quería agregar beneficiarios. No, respondí sin dudar. Esta cuenta es solo mía, transferí 400,000 pesos de mis ahorros. En la cuenta antigua dejé solo 50,000, la que Daniel, mi hijo, en esta historia, aún revisaba por si yo necesitaba algo. Era suficiente para no levantar sospechas, pero no tanto como para que pudiera quitármelo si las cosas se torcían, porque había aprendido algo importante en esos 3 años de humillación silenciosa. Cuando alguien te ha quitado todo sin culpa, no hay límite a lo que puede hacer si se siente amenazado. Después compré el boleto de avión en efectivo, sin tarjetas, sin rastros. Cuando salí del banco, el aire me pareció distinto, no era libertad todavía, pero ya no era encierro. Cada paso que daba, cada decisión pequeña, era una forma de decirme a mí misma, todavía existo, todavía mando sobre mi vida. La joven del mostrador me miró con curiosidad cuando saqué los billetes de mi monedero viejo. Ese de cuero gastado que llevaba años conmigo, ¿es un regalo de Navidad? Preguntó con una sonrisa amable. Algo así, respondí, y también sonreí. Vuelo AM 432, salida, 2:30 de la tarde, 25 de diciembre, destino, Oaxaca de Juárez. Asiento 18F, junto a la ventana, una sola maleta documentada, todo quedó escrito en el boleto. Todo quedó decidido. Las últimas 2 semanas de diciembre fueron las más largas de mi vida. Cada día despertaba con el miedo de que alguien lo descubriera todo, que Daniel encontrara los documentos que ya no estaban. Que Marina entrara a mi cuarto y viera la maleta a medio empacar. Escondida bajo la cama, caminaba por la casa con cuidado, hablaba poco, sonreía lo justo, por fuera seguía siendo la misma mujer callada, por dentro. Contaba las horas, sabía que si algo salía mal, no tendría una segunda oportunidad, pero también sabía algo más. Si lograba llegar a ese avión, mi vida cambiaría para siempre. Que alguno de los niños dijera algo sin querer, algo que lo revelara todo, pero nadie notó nada. Para notarme, primero tendrían que verme, y yo había sido invisible por tanto tiempo que ya no aparecía en sus radares. El 23 de diciembre empaqué solo lo esencial, ropa ligera.
Oaxaca es más cálido que la Ciudad de México, mis medicinas para la presión, el cepillo de dientes, la crema para las manos que Julián me regaló en nuestro último aniversario y que había guardado intacta, esperando un día especial. Ese día había llegado, guardé la urna con las cenizas de Julián en mi bolso de mano. Pesaba más de lo que recordaba, o tal vez era el peso de todo lo vivido. Nos vamos juntos, amor, le susurré mientras la envolvía en un suéter suave. Como siempre debió ser, la carta la escribí la noche del 24. Después de que ellos se fueron a cenar con la familia de Marina, la casa quedó en silencio, y por primera vez en años, ese silencio no dolía. Me senté en la cama del cuarto pequeño del fondo, con una lámpara vieja que parpadeaba como si también estuviera cansada. Tomé una hoja y escribí despacio, con la mano temblando, pero con la mente firme. Me fui. Necesito recordar quién soy sin ustedes, no me busquen, nada más. 3 líneas bastaron. Cualquier palabra extra habría sonado a ruego o a defensa, y yo ya no tenía que rogar ni justificarme ante nadie. Metí la hoja en un sobre blanco, en el frente escribí solo un nombre, Daniel. No puse el nombre de Marina. Ella ya había tenido demasiado espacio en mi vida. Esa carta era una conversación solo entre mi hijo y yo. Me acosté esa Nochebuena sabiendo que sería la última noche en esa casa como alguien que pertenecía ahí. Cerré los ojos y, en lugar de tristeza, sentí algo que no había sentido en años, esperanza. A las 5:45 de la mañana del 25 de diciembre, la alarma sonó en la oscuridad. Me levanté sin hacer ruido. Me vestí con lo más cómodo que tenía: pantalón de mezclilla, blusa de algodón, el suéter tejido que tanto me gustaba, zapatos cerrados, firmes. No era ropa de huida, era ropa de camino nuevo. Me recogí el cabello en una trenza sencilla. Nada elaborado. Nada que llamara la atención. Me miré por última vez en el espejo del baño que todos usábamos. La mujer que vi tenía ojeras marcadas, arrugas nuevas que no estaban ahí 3 años atrás, y el cabello ya totalmente blanco, pero sus ojos, esos ojos cafés, iguales a los de mi madre, brillaban distinto. No era tristeza. No era miedo, era decisión. A las 6 de la mañana llegó el mensaje que ya esperaba. Lo leí con calma, sin sorpresa, sin dolor, casi con gratitud, porque confirmó algo que ya sabía. Irme era lo correcto. Tomé mi maleta. Tomé mi bolso, donde llevaba la urna con las cenizas de Julián. Dejé la carta sobre la mesa del comedor, sujetándola con un salero sencillo que, por alguna razón, había sobrevivido a todos los cambios de Marina. Cerré la puerta principal sin mirar atrás. El taxi me esperaba con el motor encendido, soltando humo en el aire frío de la mañana de Navidad. ¿Lista, señora?, preguntó el chofer. Más que nunca, respondí, mientras el coche avanzaba por calles vacías, llenas de luces navideñas apagándose poco a poco. Sentí algo extraño y hermoso. El peso de 3 años de humillación se me cayó de los hombros, como cuando por fin te quitas un abrigo demasiado pesado. Respiré hondo. Ellos no lo sabían aún, pero mi historia no terminaba ahí. Pero pronto lo descubrirían. Cuando dejé de ser una prioridad, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez me recibió con una calma inesperada esa mañana del 25 de diciembre. Familias dispersas, maletas con moños navideños, niños abrazando juguetes nuevos con fuerza. Todos yendo a un lugar donde los esperaban, donde eran queridos. Yo también iba a un lugar así, solo que me había tomado 68 años darme cuenta de ello. Documenté mi maleta en el mostrador. La empleada, una chica joven con gorro navideño de utilería, me sonrió con genuina amabilidad. ¿Visita familiar?, preguntó. Un nuevo comienzo, respondí. Ella parpadeó sorprendida, y luego su sonrisa se amplió, cálida. ¡Qué hermoso! ¡Feliz Navidad, señora! ¡Feliz Navidad! Me acomodé en la sala de espera con mi bolso sobre el regazo, sintiendo el peso de la urna de Rodrigo descansando dentro. A mi alrededor, la gente hablaba por teléfono, enviaba mensajes, tomaba fotografías. Yo mantuve mi celular apagado. No quería saber nada. No todavía. Pensé en los gemelos. Ya habrían despertado. Santiago siempre era el primero, saltando en su cama, gritando que quería abrir sus regalos. Renata era más tranquila. Se acurrucaba entre las mantas hasta que su hermano la obligaba a levantarse. Seguramente me extrañarían. Probablemente. Pero por primera vez en años, eso ya no me detenía. Los niños siempre extrañan lo familiar, lo constante, y yo había sido su constante durante 2 años. No era su madre. Ocupaba demasiado en su mundo de influencer de redes sociales. No era su padre, que llegaba agotado después de largas jornadas de trabajo. Era yo, la abuela, quien les cantaba canciones suaves, preparaba avena con miel, inventaba cuentos de ratones valientes y lunas juguetonas que bajaban a visitar a los niños. Sentí un nudo en la garganta. Esta era la parte más difícil, dejarlos a ellos,
inocentes en todo este conflicto, pero recordé las palabras de Rosa. No puedes prenderte fuego para mantener a otros calientes. Los gemelos tenían padres. 2 padres jóvenes, sanos, capaces, y yo, finalmente, tenía derecho a ser capaz también. La mujer sonrió, con una calidez tranquila que solo parece venir con la edad y la experiencia. Sí, es un libro que me ha acompañado muchos años, respondió con voz serena. El zumbido de los motores comenzó a subir mientras el avión rodaba hacia la pista. Me recosté ligeramente en el asiento, sintiendo como el peso de los últimos años se diluía con cada paso que nos alejaba de la Ciudad de México. Por primera vez en mucho tiempo, me permití respirar sin culpa, sin exigencias, sin sentirme invisible. Afuera, la luz del amanecer se filtraba por la ventanilla, iluminando mi rostro con un brillo cálido que parecía prometer algo nuevo. Viajar sola, pero con mi esposo en el corazón, me dije. Eso es libertad. La mujer junto a mí volvió a mirar su libro, y yo cerré los ojos un instante, sonriendo, mientras el avión se elevaba hacia un futuro que me pertenecía. La mujer a mi lado hojeaba su libro con calma, y yo, por primera vez en años, no sentí necesidad de explicarme, de justificarme, de esconderme. Respiré hondo y sentí como la tensión en mis hombros se deshacía, como si cada latido del avión me recordara que esto era mío, que mi vida volvía a ser mía. El piloto anunció nuestro descenso, y la ciudad de Oaxaca apareció entre montañas y calles empedradas, con la luz dorada de la tarde iluminando los techos y plazas. Un pensamiento me atravesó con claridad: no más servidumbre, no más invisibilidad. Aquí puedo ser Ofelia otra vez. Recogí mi bolso, ajusté la urna de Rodrigo a mi lado y sonreí. Cada paso que daría al bajar del avión sería un acto de reclamación de mi propia existencia, de mi derecho a vivir con dignidad y alegría, por fin como protagonista de mi historia. La vi entre la multitud, su sonrisa tan amplia como siempre, brazos abiertos, lista para envolverme en un abrazo que no exigía nada a cambio. Corrí hacia ella, dejando que cada preocupación, cada peso de los últimos 3 años, se derritiera en su abrazo. Ofe, dijo Rosa con lágrimas en los ojos. Bienvenida a casa, y en ese momento, sentí que realmente volvía a casa, no solo a una ciudad o a un techo, sino a un lugar donde podía ser yo misma, donde mis decisiones tenían valor y mi vida pertenecía solo a mí. Rodrigo estaba conmigo en mi recuerdo, y ahora, yo estaba viva para disfrutarlo, para reconstruir mi tiempo, mis pasiones, mi alegría. Había recuperado mi libertad. La reconocí antes de que ella me notara. Se veía distinta, más delgada, con el cabello corto y pintado de un tono cobrizo. Llevaba una blusa bordada sencilla y jeans gastados. Había algo en su postura que no recordaba: calma, seguridad, como alguien que por fin estaba en paz con su vida. Cuando levantó la vista y me vio, sus ojos se iluminaron. Caminó rápido hacia mí y me abrazó fuerte, sin decir nada por un segundo. Luego, muy bajito, me dijo al oído: María, lo hiciste. De verdad lo hiciste. Y en ese abrazo entendí que no estaba empezando de cero, sino continuando una vida que por fin me pertenecía. Al llegar al aeropuerto, sentí por primera vez en años que podía respirar de verdad. La maleta a mi lado, la urna de Julián abrazada contra mi pecho, y la certeza de que ningún mensaje, ninguna excusa, ni ningún reproche podrían retenerme, me dieron la sensación de ligereza que había olvidado. La libertad, comprendí, no siempre llega de manera espectacular. A veces llega en silencio, en pasos firmes, en decisiones que parecen pequeñas pero que cambian todo. Mientras el avión despegaba rumbo a Oaxaca, observé cómo la Ciudad de México quedaba atrás, con sus luces navideñas, sus calles llenas de recuerdos y también de dolor, y sentí cómo se desprendían de mí 3 años de invisibilidad, desprecio y abandono. Por primera vez, Ofelia no era la sombra de nadie, ni la abuela silenciosa, ni la sirvienta de su propio hogar. Era dueña de su tiempo, de su vida y de su historia. Por primera vez, podía imaginar días llenos de decisiones solo para mí: despertar sin llantos, tomar café sin preparar biberones, caminar por calles tranquilas y llenas de luz, aprender cosas nuevas sin sentir culpa, y simplemente existir sin justificarme. Ese vuelo no era solo un viaje físico, era un renacer, una ruptura con todo lo que me había hecho pequeña y una promesa de reconstrucción. Mientras las nubes se extendían bajo el avión, supe que cada paso, cada documento escondido, cada plan silencioso, había valido la pena. Lo que me esperaba en Oaxaca no era solo un refugio, era mi vida reclamando su lugar, un espacio donde la mujer que había sido siempre podía volver a florecer. Por fin, después de tantos años de desaparecer entre los otros, yo estaba de regreso para mí misma.